Muy buenos días, ahí estoy admitiendo a todos los que se están sumando. Buenos días a todos los que se están sumando. Buen día. Vamos a esperar unos 2 minutitos a que se termine de sumar la gente que voy admitiendo. Yo levanto el dedo porque algunos me saludan así. Buen día, Emanuel. ¿Cómo andan? Bueno, vamos aprovechando para los que están ya en la sala. Si tienen alguna consulta de lo que hemos visto el viernes pasado, escríbanme el chat ahí abajo. Así, si tienen alguna duda, podemos ir respondiéndolas antes que se sume el resto de la gente. Y si hay alguno nuevo, algún alumno nuevo, también coméntemelo en el chat, por favor. Bueno, para los que se van sumando y hay algunas caras nuevas, les voy contando que yo silencio el micrófono de todos ustedes, porque se escuchan y se acoplan todos los ruidos de sus lugares. Los que me quieran hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat. Van a ver que abajo tienen chatear, ahí pueden chatear y me hacen las consultas que ustedes quieran. Y también tenemos la otra herramienta que es el grupo de WhatsApp del curso de vinos, que yo tengo aquí mi teléfono, si alguna vez me ven mirando para abajo, es porque tengo el teléfono y a lo mejor alguno me escribe por el grupo de WhatsApp que les es más fácil. Pero silencio los micrófonos porque si no se escucha todo y se acopla, ¿sí? Veo que hay algunas caras nuevas, ¿no? Viviana, ¿es la primera vez? Ah, ya estuviste. Bien, bien, bien. Así que bueno, ¿hay alguno nuevo de todos los que están ahora conectados, que hay 12? ¿Hay alguno nuevo? Díganme en el chat para hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. Si no hay dudas y no hay gente nueva, seguimos con temas nuevos. Bueno, hoy les cuento, hoy vamos a ver todo lo que es uvas tintas. Vamos a hablar de cada uva en particular, vamos a hablar de la estructura de cada uva, después vamos a hablar de cómo se vinifican, cómo se elaboran los vinos tintos, y después sí vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es el servicio en el salón. Vamos a hablar de las temperaturas de servicio, y vamos a hablar un poco del protocolo de cómo se tiene que hacer el servicio de vino ya en un salón, ¿sí? Y en la última parte les voy a dar unas recetas con maridajes de vinos para que entiendan ya el concepto, vayamos entendiendo ya el concepto de cómo hay que maridar, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar hablando de la uva Cabernet Sauvignon.
¿sí? Una uva tinta, una uva de origen francés, la uva Cabernet Sauvignon de origen francés, como la mayoría de las uvas, es de la región de Burdeos, de Francia, y ahí en la región de Burdeos, en Francia, es muy característico que el Cabernet Sauvignon se corte, recuerden que en Europa, en el viejo mundo de los vinos, hablamos mucho de vinos de corte. Sí, el Cabernet Sauvignon en Burdeos se corta mucho con el Merlot, que es una uva tinta también, y con el Cabernet Franc. Para aquellos que trabajan en servicio es muy importante la pronunciación de las uvas en el salón. En francés, la T final no se pronuncia. Así que si yo tengo la palabra merlot, que termina con T final, se dice merlot. Esto es muy importante cuando trabajan en servicio, porque yo siempre digo, en la Escuela Argentina de Vinos cuando doy clases, que uno cuando trabaja en servicio no sabe quién está sentado a la mesa. Entonces, no sabe si es un periodista de vinos, si es una persona sommelier, si es alguien que sabe de vinos, y queda muy feo cuando no se pronuncia correctamente. Así que ténganlo en cuenta, la uva se llama Merlot, ¿sí? Se pronuncia Merlot. Entonces, en Burdeos el corte característico de este vino francés es Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, que vamos a hablar de estas dos uvas tintas también en un ratito. La Cabernet Sauvignon es una uva que tiene muy fácil capacidad de adaptación. Se adapta a casi todos los climas, ¿sí? Y a casi todos los terruños, como hemos hablado el encuentro anterior. La uva tiene un color azul muy negruzco, bien negro. Es muy oscura la uva Cabernet Sauvignon cuando la veo en la finca, ¿sí? Y el vino Cabernet Sauvignon tiene mucha posibilidad de crianza, de guarda. ¿Por qué? Porque es una uva que tiene mucha estructura tánica. Yo creo que algo les anticipé la clase anterior cuando les di un ejemplo. La uva Cabernet Sauvignon tiene un ollejo, una piel muy gruesa, entonces tiene ahí en la piel, en el ollejo, tiene mucha capacidad de taninos. Por eso es un vino que se permite esta posibilidad de guardarlo en el tiempo. Lógicamente el Cabernet Sauvignon también se puede criar en barrica de roble. Cuando se crea, la crianza, digamos, cuando la crianza se da en barrica de roble, aumenta muchísimo el bouquet. El bouquet, decimos, el aroma de la uva Cabernet Sauvignon, y también lo que hace la madera cuando el vino se cría dentro de la barrica, va atenuando un poquito la astringencia. Cuando hablamos de astringencia en vinos, es cuando tenemos un vino en boca y tenemos como una sensación áspera en el paladar de arriba, es como que genera, yo doy este ejemplo para que lo entiendan, es como una lija, ¿sí? Es como que tenemos en el paladar una astringencia, algo que nos molesta. Tiene que ver con la estructura tánica eso. Entonces, cuando el vino tiene muchos taninos y los taninos no están maduros, no se han redondeado, pueden generar astringencia al vino, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y cuando el Cabernet Sauvignon yo lo crío en barrica de roble, este Cabernet Sauvignon empieza a ser más aterciopelado. Esto también es algo que se dice mucho dentro de las degustaciones, ¿no? El tema del vino aterciopelado. El vino aterciopelado es un vino que es sedoso en la boca, que no genera astringencia, que sus taninos están redondos, que ya están maduros. Todo esto que yo les estoy hablando con esta terminología para los que trabajen en un salón, en un restaurante o en un hotel, o trabajen en una vinoteca, es muy importante, porque en el servicio, cuando se utilizan las palabras correctas en el ámbito profesional, realmente el consumidor, el comensal, disfruta mucho de ese servicio. Entonces, ténganlo en cuenta, esto de un vino aterciopelado, un vino sedoso, un vino que en boca es un vino elegante, que no tiene taninos que generen esa astringencia, sino que sus taninos ya están redondos, ¿sí? Bueno, les cuento que además de en Francia, que es de la región de Burdeos, como les anticipé, esta uva se da muy, pero muy bien en California, en el Valle de Napa, en los Estados Unidos,
En Estados Unidos el Cabernet Sauvignon es una variedad realmente que se da muy, pero muy bien. También en Sudáfrica, también en Chile, en Australia y lógicamente en Argentina. ¿Sí? Esto también es interesante saberlo, ¿por qué? Porque cuando armamos una carta de vinos, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de armar carta de vinos en hoteles 5 estrellas, que reciben muchos turistas extranjeros. Entonces, habitualmente, a lo mejor en esas cartas de vinos, podemos tener vinos importados. Entonces, al comprar los vinos, tenemos que saber muy bien el terruño, en dónde se dan bien esos vinos. Entonces, cuando ustedes estén en un hotel o en un restaurante con vinos importados, sepan que el Cabernet Sauvignon es muy bueno, el de California, el de Sudáfrica, el de Australia, el de Francia, particularmente en la región de Burdeos, ¿sí? Y lógicamente también Chile como país latinoamericano y también Argentina, ¿sí? En Mendoza se da muy bien el Cabernet Sauvignon, en la provincia de Mendoza. Y también se da muy, pero muy bien en Cafayate, en la provincia de Salta, ¿sí? A mí particularmente los vinos de Salta me gustan mucho, son vinos que tienen mucha estructura, son vinos que tienen mucho color, el color viene dado por la piel de la uva justamente, y en Salta tener esos días tan luminosos, llenos de sol, realmente la uva tiene esa potencialidad de color muy presente. Y también, ¿saben en dónde se da muy bien el Cabernet Sauvignon? En el Alto Valle de Río Negro, ¿sí? En la provincia de Río Negro particularmente. Hay una bodega que es centenaria, que es la bodega Canale. Bodega Canale tiene muy buen Cabernet Sauvignon. Recordemos que el Alto Valle del Río Negro es una zona más fría, ¿no? Entonces los Cabernets Sauvignons de la Patagonia, al tener una zona más fría, suelen ser un poco más ácidos, y son más parecidos a los franceses. Entonces, esto es sumamente importante, porque si yo estoy trabajando en servicio, ahí en la Patagonia, y tengo a lo mejor comensales europeos, y me piden un Cabernet Sauvignon, entonces yo ahí puedo ofrecer un buen servicio consultándoles si quieren disfrutar de un Cabernet Sauvignon al estilo o el perfil de los Cabernet Sauvignon franceses, o más bien un Cabernet Sauvignon con el sello y con la identidad del Nuevo Mundo. Entonces, si me dice que quiere más un estilo europeo, francés, yo ya sé que tengo que ir a algún Cabernet Sauvignon del Alto Valle de Río Negro, que suelen ser más ácidos, como les digo, y más parecidos a los franceses. Pero si quiere probar un buen Cabernet del Nuevo Mundo, entonces ahí ya sí me voy a Mendoza, a la provincia de Mendoza, o a Cafayate. Y ahí también les puedo explicar que los Cabernet Sauvignon de Cafayate suelen tener mucha más estructura y más presencia de color, mucho más color profundo y más taninos, que tiene que ver con el terruño de Cafayate. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los aromas, la clase pasada hablábamos, les mencioné por encima, que en el vino tenemos 3 tipos de aromas: los aromas primarios, los aromas secundarios y los aromas terciarios. Ahora vamos a hablar exclusivamente de los aromas primarios, que son los aromas propios de cada uva, ¿sí? En el caso del Cabernet Sauvignon, encontramos aromas a pimiento verde, a morrón verde, ¿sí? También vamos a encontrar algo de aceituna negra, vamos a encontrar grosella, vamos a encontrar algo de cereza, vamos a encontrar también algo de ciruela. Se los repito para que lo puedan anotar bien: pimiento verde, morrón, aceituna negra, grosella, cereza, algo de ciruela. Vamos a encontrar también algo de casís, ¿sí? Y vamos a encontrar en algunos algo que a mí particularmente me gusta mucho, que es el grafito. ¿Vieron cuando le sacan punta al lápiz? Ese olor que genera, van a encontrar también algo de grafito. Obviamente estos son los aromas que están presentes en lo que es la uva Cabernet Sauvignon. Después depende del terruño, se van a ir potenciando algunos aromas más que otros. Pero un buen Cabernet Sauvignon debería tener alguno de todos estos aromas en nariz, cuando estoy
haciendo la olfacción, ¿sí? Algo importante también, para que lo puedan disfrutar en sus casas, con amigos, con la familia, me sirven el vino en copa, no agiten la copa. Lo primero que hace todo el mundo es agitar la copa, no agiten la copa. Y les cuento por qué. Porque si yo agito la copa y ese vino ha tenido crianza en barrica, por ejemplo, voy a estar despertando los aromas terciarios antes de poder descubrir los primarios. Entonces, cuando yo tengo el vino en la copa, lo primero que tengo que hacer es oler, pero sin mover la copa, para descubrir primero los primarios, ¿sí? Porque suele pasar que los terciarios, cuando yo muevo la copa, se despiertan con mucha potencia y me tapan los primarios, que son justamente los aromas que yo tengo que descubrir de la uva. ¿Queda claro eso? Ténganlo en cuenta. Bueno, después en vista. El Cabernet Sauvignon es un vino muy robusto. En vista voy a ver que tiene un color muy intenso, que tiene que ver con el grosor, como les explicaba, de la piel, ¿sí? Entonces van a ver que los Cabernet Sauvignon van a tener un color intenso, como les digo, profundo, ¿sí? También tiene taninos bien densos, que le da el cuerpo al vino, Y obviamente, vuelvo a repetir, el que tenga mucha capacidad de taninos me permite que sea un vino de guarda, ¿sí? Entonces, en vista es un vino intenso, es un vino pesado, es un vino que tiene un gran cuerpo y tiene un color rojo, rubí, bastante oscuro. Acá me quiero detener también en algo. Cuando ustedes tengan el vino en la copa y ya hayan descubierto los aromas primarios, lo que pueden hacer es mover un poquito la copa, mueven un poquito la copa con la muñeca, no la agitan a la copa, mueven un poco la copa y se va a ir generando en la copa la aureola. La aureola, que es por donde justamente va el recorrido del vino en la superficie de la copa. Una vez que se genera esa aureola, van a empezar a caer, cuando ustedes ponen de vuelta la copa recta, van a empezar a caer las lágrimas o las piernas del vino, como se las llama. Cuando ustedes ven esa aureola y esas lágrimas, ustedes ya pueden de alguna forma darse cuenta si ese vino es muy alcohólico o si ese vino tiene dentro de su composición el alcohol que se llama glicerina. Y les cuento algo. Si la lágrima cae muy rápido, y muy finita, significa que hay mucha presencia de alcohol etílico, es decir, el alcohol que está presente en todos los vinos, 13 grados de alcohol, 14 grados de alcohol, lo que fuera. Si la lágrima es más bien gruesa, cae lenta, y al caer forma como una gotita, ¿sí? Al caer forma una gotita gruesa, ahí lo que nos está diciendo el vino, que en ese vino encontramos además bastante glicerina, que es el alcohol glicerol. Los vinos tienen dos alcoholes, el etílico y la glicerina. La glicerina es muy buena. ¿Por qué? Porque la glicerina lo que hace es que ese vino después en boca sea lo que yo les comenté hace un rato, sea aterciopelado, sea sedoso, que sea un vino agradable en boca con cuerpo. Entonces, lo interesante es que la aureola y la lágrima sean gruesas y que caigan lentas. Ese vino va a tener etílico, como todos los vinos, lógicamente, pero va a tener buena presencia de glicerol. Y el glicerol me permite esto, que el vino, como les digo, sea sedoso, sea terciopelado, tenga buen cuerpo, me llene bien la boca, ¿sí? Porque si es etílico nada más, el vino ese va a pasar de largo, ¿sí? Va a ser muy liviano, solamente tiene alcohol, no tiene todo ese cuerpo que da la glicerina, ¿sí? Bueno, en cuanto a sabores, el Cabernet Sauvignon, por todo lo que les vengo diciendo, tiene una muy buena estructura en boca. Cuando son jóvenes, suelen ser ásperos. ¿Qué quiere decir esto? Tienen los taninos muy marcados, son muy duros. Entonces, el Cabernet Sauvignon que se elabora, por ejemplo, que se va a elaborar este año, 2020, seguramente
no va a ser un vino pensado para ser descorchada la botella el mismo año. Porque si yo descorcho la botella 2020 el mismo año, seguramente va a ser un vino muy áspero, como les digo, con los taninos muy marcados, con los taninos muy duros, va a ser muy astringente. Entonces le tengo que dar a ese vino una guarda. Si el vino joven, es decir, no tiene crianza en barrica, capaz que con 2 años en botella ya está como para tomarlo. Si el vino tiene a su vez un Cabernet Sauvignon de este año, yo después lo dejo en la barrica de roble un año más, recuerden que entonces, además de los taninos de la uva, que tiene bastantes, va a tener los taninos de la madera. Entonces, ese Cabernet Sauvignon a lo mejor lo tengo que descorchar 2 años más en cuanto a su tiempo, para que esté bien redondo. Igualmente, en la próxima parte de la clase vamos a hablar de los procesos de elaboración y vamos a hablar de la fermentación maloláctica, que es una fermentación que hace que cuando el vino tinto tiene esta fermentación en su proceso de elaboración, va a ser un poco más suave al momento de tomarlo y no va a tener esa presencia tan importante, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Y bueno, en sabores vamos a encontrar esos aromas a morrón, algo de frutos rojos, como yo les comentaba, aceitunas, algo de regaliz, ¿sí? Realmente es un vino muy interesante. También depende mucho del perfil de vino que le gusta a cada uno. A mí, en lo personal, me gustan los vinos con mucho cuerpo, entonces me gustan este tipo de uvas. Bueno, esta es la uva Cabernet Sauvignon. Recuerden, es una uva que si la voy a maridar, tengo que tener en cuenta que tiene toda esta estructura importante en el cuerpo de color, y recuerden también, para los que trabajan en servicio y el día de mañana vayan a armar alguna carta, que es importante conocer la cantidad de uvas que se cosechan por hectárea, porque eso también de alguna forma habla de la calidad del mosto. Cuanto menos uvas se cosechen por hectárea, mejor calidad va a tener ese mosto. Y después las barricas, que es otro tema que lo vamos a hablar más adelante. Ahora más o menos les quiero dar un pantallazo de las distintas uvas. Ahora vamos a hablar de la uva Malbec. La uva Malbec. La uva Malbec también es originaria de Francia, ¿sí? En Francia se la conoce también con el nombre de Cot, C-O-T, Cot. Es originaria de la región de Cahors. Cahors se escribe C-A-H-O-R-S. C-A-H-O-R-S. La región de Cahors, en Francia, que es el sur de Francia. De ahí viene la uva Malbec. Se da muy bien también en la región de Bordeaux, en Francia, pero lo interesante que ustedes tienen que saber que en Francia la uva Malbec la usan más que nada para darle color a otros vinos. Es decir, volvemos a lo mismo. En Europa se hacen vinos de corte. Entonces, cuando yo a un vino le quiero dar más color, seguramente los franceses le ponen algo de Malbec porque realmente tiene muy buen color, ¿sí? Y tiene buena textura. En Mendoza es la provincia en la cual se da mejor el Malbec, en donde la variedad se expone en su plenitud, particularmente en la región de Luján de Cuyo. Luján de Cuyo es la región de Mendoza en donde tenemos la primera denominación de origen controlada de Argentina. Esto de la denominación de origen significa que está demostrado por enólogos, por ingenieros agrónomos, que el mejor terruño, en el caso de Argentina, para la uva Malbec, es Luján de Cuyo. Entonces, se la protege a esa región con esta denominación de origen controlada, que es muy importante a nivel comercial, porque yo puedo comercializar en el mundo entero el Malbec de Mendoza, la región de Luján de Cuyo, con esta denominación de origen controlada que habitualmente se puede poner en las etiquetas. Ustedes habrán escuchado de denominaciones de origen, por ejemplo, que el champagne se le puede llamar solamente al champagne francés que se elabora en la región de Champagne. Esa es una denominación de origen controlada. También tenemos el queso Roquefort, que solamente se le puede llamar queso Roquefort al queso que viene de la región de Roquefort. Esas son denominaciones que protegen a la región en cuanto a la elaboración o producción de algún producto en particular
que ahí se logra el mejor producto en el mundo. Bueno, en Luján de Cuyo tenemos esta denominación de origen del Malbec. También se da muy bien el Malbec en la región de Maipú, en Mendoza. En la región de Maipú también se da muy, pero muy bien. Pero acá volvemos un poco al tema de los terruños. Porque, por ejemplo, yo les acabo de decir que el mejor Malbec es el de Mendoza, en la región de Luján de Cuyo. Pero a ver, yo hablo de mi experiencia. A mí me gusta mucho el Malbec salteño, porque me gustan los perfiles del vino del norte del país. Entonces, esto también depende mucho del gusto del comensal. Los Malbecs del Alto Valle, de la Patagonia, suelen ser más frescos, suelen tener un poquito más de acidez, al igual que el Cabernet Sauvignon. Entonces, esto también depende mucho del gusto de cada uno, ¿sí? Yo siempre les digo a mis alumnos en la Escuela Argentina de Vinos, cuando hablamos de maridajes, cuando uno está en un salón atendiendo y un comensal, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien fácil para que lo entendamos, y un comensal se pide un bife de chorizo con un puré de papas. Fácil. Entonces, a ver, yo estudié en la escuela, ustedes están haciendo el curso y sabemos que un bife de chorizo, carne roja, con un puré de papas, y si el puré de papas se hizo rústico con la cáscara de la papa, tengo que recomendar ¿qué? Un vino tinto. Un vino tinto. Después vamos a ver qué uva, pero en principio vino tinto. Pero si al comensal me pregunta, me dice que yo le recomiende, yo le voy a dar un vino tinto seguramente. Pero ¿qué pasa si el comensal después me dice, a mí no me gusta el vino tinto? ¿Entienden? Entonces, la primera pregunta que se tiene que hacer en un servicio en el salón, cuando me piden un maridaje, es, ¿y a usted qué tipo de vino le gusta? ¿Blanco, tinto, rosado? ¿Le gustan los vinos jóvenes? ¿No? Conocer un poco el gusto del comensal, porque a lo mejor a este ejemplo que yo les di, el comensal me dice, a mí me gustan los vinos blancos, no me gustan los vinos tintos. Entonces, el chip mío que tengo acá adentro, carne roja, puré de papa rústico, vino tinto, no sirve, porque tengo que adecuarme al gusto del comensal. Entonces, si me dijo que le gusta un vino blanco, seguramente le voy a recomendar un vino chardonnay con madera, porque dentro de los vinos blancos, la uva chardonnay es la uva que tiene mayor estructura, tiene mayor cuerpo, más presencia en boca, y seguramente le voy a recomendar un chardonnay con un poco de madera. ¿Por qué? Porque para limpiar la grasitud de ese bife de chorizo, y si yo a lo mejor al puré de papas lo preparé con crema o con manteca, ¿sí? Y tiene también esa grasitud, voy a necesitar taninos para limpiar la grasitud que me deja en boca, esa receta. Entonces va a ser un chardonnay con madera, para que los taninos que la uva chardonnay de por sí no tiene, porque cuando se elabora el vino blanco no se usa en la elaboración el ollejo, la piel de la uva, ni la pepita, que es en donde están los taninos. Entonces los vinos blancos no tienen taninos, solamente uso el mosto, el jugo de la uva en la elaboración de blancos. Entonces le agrego a ese blanco que haya tenido una crianza en barrica de roble, ¿para qué? Para que el roble le entregue a ese vino los taninos que no tiene, y que esos taninos me ayuden a limpiar esa grasitud que tendrá seguramente el bife de chorizo y el puré preparado con crema o con leche, o con manteca. ¿Queda claro? Bueno, entonces, volvamos al Malbec. El Malbec tiene un color muy intenso, muy oscuro. Suele tener un color rojo cereza, ¿sí? Bastante oscuro. Es un vino que tiene taninos, lógico, porque es un vino tinto, en su elaboración están comprendidos el ollejo, la piel y la semilla, pero tiene taninos dulces. A diferencia del Cabernet Sauvignon, que los taninos del Cabernet Sauvignon son más ásperos, los taninos del Malbec son más dulces. El Malbec es pura fruta, tiene muchísima fruta roja. Algo característico del Malbec es justamente el tema de la ciruela. La ciruela tiene que estar presente como aroma primario en todos los Malbecs, ¿sí? Es característico, ténganlo en cuenta. Y el Malbec también se utiliza mucho, y a mí particularmente me gustan mucho los vinos de corte,
Entonces el Malbec se suele cortar muchas veces con Cabernet Sauvignon, con Merlot, con Bonarda también, y con Syrah. Póngale que hago un Malbec y un Cabernet Sauvignon, ¿no? Hago un blend, un corte. Ahí el Cabernet Sauvignon va a estar dando un especiado, va a estar dando alguna aceituna negra, como yo les comentaba, va a estar aportando esos taninos un poco más presentes, más estructura. El Malbec va a suavizar un poco a ese Cabernet con los taninos dulces y con la fruta roja. Entonces lo interesante de los blends, es justamente esto, tratar de lograr un vino que las uvas que estén comprendidas dentro de ese blend se potencien entre ellas, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta que el Malbec tiene particularmente muchos, pero muchos aromas a ciruelas, ¿sí? En vista tiene un color rojo muy profundo y tiene algunos matices en vista medios violáceos. Acá me detengo un minutito y volvemos a la copa de vino. Una vez que yo tenga el vino en la copa, pongo la copa a 45 grados. Esperen que voy a buscar una copa, así les muestro. Tengo esta copa de vino y la pongo así, a 45 grados. Y tengo que poner abajo un fondo blanco o un papel o una servilleta o un mantel, ¿sí? Entonces, una vez que tengo la copa, me voy a fijar en el caso de los vinos tintos, ¿eh? En el caso de los vinos tintos me voy a fijar acá, la puntita de la lengua. Ustedes van a ver que voy a tener la copa así, entonces acá se va a formar lo que se llama la punta de la lengua del vino. Entonces, ahí me voy a fijar el color de ese vino. Y ahí es en donde yo, en el caso del Malbec, ahora porque estoy hablando del Malbec, si es un Malbec joven, voy a ver que es un Malbec que tiene este color rojo rubí, pero que tiene algunos destellos, algo violáceo. Eso significa que es un Malbec joven, ¿Por qué? Porque los vinos tintos, a medida que van creciendo en años, que se van guardando, y se van criando y se van guardando bien, ese color rojo violáceo se va a ir convirtiendo en un rojo color teja. Vamos a ver que ya no va a haber destellos violáceos cuando el vino tinto ya tiene un par de años de guarda, ¿sí? Y ese color violáceo se va a ir convirtiendo en un color rojo medio anaranjado, medio teja. Si yo tengo dos copas de vino, las pongo a 45 grados y en las dos en una tengo un Malbec del año 2019 y en la otra tengo un Malbec del año 2015, que estuvo bien guardado y con potencial de guarda, si pongo las copas a 45 grados, voy a ver que en el más jovencito, en el año 2019, voy a tener un rojo violáceo. Y en el más añejo, voy a tener un color rojo, pero con algunos tintes anaranjados, color teja. Y a medida que ese vino va creciendo en años y está bien guardado, obviamente con condiciones de guarda que ya les voy a explicar cuáles son, ese color teja anaranjado se va a ir convirtiendo en un color un poco más ocre, más amarronado, ¿sí? Siempre hablando que el vino está en perfectas condiciones de guarda. Espérenme que me está llegando un WhatsApp, que no sé si será alguien del grupo. Ya estoy, ¿eh? No. Bueno, así. Vero. Ah, bueno, no, es una foto que me mandaron. Bueno, ¿quedó claro el Malbec? En cuanto a aromas, el Malbec es muy floral y tiene mucha fruta. Ciruela, recuerden, y dentro de las flores encontramos violetas. ¿Sí? La flor de la violeta. El aroma de la flor de la violeta está en el Malbec. También encontramos algo de menta, lo cual lo hace fresco al Malbec, por eso el Malbec suele ser un vino fresco durante su juventud, porque tiene esto de menta, y tiene también algo de frutos secos, en los aromas encontramos algo de frutos secos. Y cuando el Malbec va evolucionando, va creciendo en años, y se lo guarda en buenas condiciones de guarda, empieza a tener algunos aromas a trufas. ¿Vieron las trufas? Algunos aromas a trufas.
Ahí me están hablando, ahora le contesto a la persona que me está escribiendo por el WhatsApp, disculpen. Tiene aromas a trufas. Entonces ténganlo en cuenta esto. Y tengan en cuenta algo que les comenté la clase pasada. Cuando hablamos de aromas no se le agrega nada al vino, ¿eh? Todos los aromas son propios de la uva que se logran sacar de la uva al momento de la vinificación. Y cuando el Malbec o el Cabernet Sauvignon tienen contacto con la madera, con la barrica, tienen estos aromas terciarios que son, por ejemplo, vainilla, que son pasas de uva, algo de cuero, algo de café, algo de chocolate. Todos estos aromas no son aromas primarios, no son aromas propios de la uva, ¿sí? Pero son aromas que da la madera. Chocolate, café, cuero, vainilla, pasas de uva. La vainilla particularmente la da la madera de roble francés. La madera de roble francés. Y el coco la suele dar la madera de roble americano. En esta segunda parte de la clase les voy a comentar un poco la diferencia entre la madera de roble francés y roble americano. ¿Sí? Bueno, hasta ahora han entendido, háganme con el pulgar o mándenme algo, ¿sí? Bueno, entonces les propongo lo siguiente, vamos a hacer este recreo de 10 minutos, vamos a hacer el recreo de los 10 minutos y en 10 minutos les voy a mandar por el WhatsApp del grupo la nueva identificación y la nueva clave para que ingresen nuevamente, ¿sí? 10 minutos y nos reencontramos. Y si tienen alguna duda, escríbanme al WhatsApp o al chat y las aclaramos. Recuerden eso. Así que bueno, 10 minutos, estamos de vuelta.